Quiero que te detengas un momento, ahí donde estás, con el celular en la mano o con los audífonos puestos, y que respires hondo antes de seguir escuchándome. Porque lo que voy a decirte hoy probablemente te incomode, probablemente te duela un poco, y probablemente, si tienes el corazón abierto, te libere. Yo sé que estás cansado, yo lo sé, no necesito mirarte a los ojos para saberlo. Lo sé porque te conozco, aunque nunca nos hayamos visto. Lo sé porque he visto tu rostro repetido en miles de personas alrededor del mundo. Esa mirada que ya no brilla como antes. Esa sonrisa que pones automáticamente cuando alguien te dice gracias, pero que por dentro ya no sientes nada. Ese cuerpo que llega a la cama y no puede dormir, porque la cabeza sigue pensando en todos los problemas de los demás menos en los tuyos. Yo te conozco, tú eres ese hombre, esa mujer que siempre dice que sí. Tú eres ese hijo que su mamá llama a las 11 de la noche y aunque estás agotado contestas. Tú eres ese amigo al que todos buscan cuando tienen un problema, pero nadie pregunta cómo estás tú. Tú eres ese hermano que presta plata y nunca le devuelven. Tú eres esa esposa que carga con todo, con la casa, con los hijos, con la suegra, con el trabajo, con las cuentas, con las quejas del marido, con la tristeza de la vecina, con los problemas del barrio entero. Y al final del día, cuando te miras al espejo, sientes que ya no queda nada de ti, que te vaciaste, que te diste tanto que ya no sabes quién eres. Hoy yo vengo a decirte algo que tal vez nunca te habían dicho con esta claridad. Tú tienes que dejar de ayudar a todos. Tienes que obligarte a dejar de hacerlo. Y no porque seas malo, no porque te vuelvas egoísta, sino porque la persona en la que te has convertido por ayudar tanto ya no se parece a la persona que Dios diseñó. Quédate conmigo. Voy a contarte cosas que cambiarán la forma en que ves tu propia vida. Hay una verdad muy antigua que las abuelas sabían y que nosotros olvidamos. Las abuelas decían que el pozo que da agua a todo el pueblo, si nadie lo cuida, termina seco. Y cuando el pozo se seca, no solamente sufre el pozo, sufren todos los que dependían de él. Mira qué metáfora tan poderosa. Porque tú eres ese pozo. Tú has estado dando agua durante años, durante décadas. Has estado dando agua a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a la gente de tu iglesia, a los vecinos, a los desconocidos que te piden un favor en la calle. Has estado dando agua sin parar. Y nadie ha venido a preguntarte si tu pozo necesita ser llenado. Nadie ha venido con un balde a echarte agua a ti. Todos llegan con sed, todos llegan a sacar, todos llegan a pedir, pero nadie llega a dar. Y un día, sin que te des cuenta, el pozo se seca. Un día tú te levantas y no tienes nada que dar. Y entonces los mismos que vinieron a sacar agua de ti, esos mismos, son los primeros en decir que cambiaste, que ya no eres el mismo, que te volviste frío, que te volviste duro, que ya no te importa nadie. Y tú te quedas ahí, agotado, vacío, mirando cómo los que te bebieron se van a buscar otro pozo. Eso, amigo mío, amiga mía, es la historia de tu vida. Y es hora de que despertemos a esa realidad. Porque mientras tú creías que ayudar era santidad, ayudar sin medida, ayudar sin límite, ayudar hasta romperte, en realidad estabas cometiendo un error espiritual muy grande, un error que la Biblia nunca te pidió cometer. Jesús mismo, escúchame bien, Jesús mismo se apartaba de las multitudes. Cuando todos lo buscaban, Él se iba al monte a orar. Cuando todos lo querían tocar, Él subía a la barca y se alejaba. Cuando todos pedían milagros, Él se retiraba a un lugar desierto. Si Jesús se apartaba, ¿quién eres tú para no apartarte? ¿Quién eres tú para creer que tienes más capacidad que el Hijo de Dios? Esa es una pregunta que tiene que doler. Esa es una pregunta que tiene que sacudir algo dentro de tu pecho. Yo viví muchos años en Colombia, pero antes de eso, mi familia me llevó por muchos lugares y por la cultura japonesa de mi padre conocí también una manera muy distinta de ver la vida. Y déjame decirte algo que aprendí en esos años. En el Oriente hay un concepto que en Occidente casi no se entiende. Es el concepto del límite como respeto.
¿Tú sabías que cuando un japonés te dice no, no lo dice por egoísmo, sino por dignidad? Que cuando un japonés se aparta de una situación, no es por orgullo, sino por sabiduría. Allá entienden algo que aquí nos cuesta tanto. Que dar sin medida no es virtud, es desorden. Que ayudar sin discernimiento no es amor, es ignorancia. Que cargar lo que no es tuyo no es bondad, es soberbia disfrazada. Sí, leíste bien, soberbia. Porque cuando tú cargas el problema de otro adulto que puede cargarlo solo, lo que estás diciendo en el fondo es, yo soy más capaz que tú. Yo puedo más que tú no puedes sin mí. Y eso, aunque venga vestido de generosidad, es una forma sutil de orgullo espiritual. Yo lo he visto en madres que crían hijos inútiles porque les hicieron todo. Lo he visto en esposos que tienen mujeres incapaces de tomar una decisión porque ellos decidían todo por ellas. Lo he visto en jefes que tienen empleados mediocres porque cubrían todos sus errores. Lo he visto en pastores agotados con iglesias inmaduras porque nunca dejaron a sus ovejas caminar solas. Tú creías que estabas ayudando, pero estabas robando la oportunidad de crecer al otro. Estabas robando el aprendizaje que viene del dolor. Estabas robando el milagro que iba a llegar si esa persona se quedaba un poquito más sola con sus problemas. Porque hay milagros que no llegan mientras tú estés ahí. Hay bendiciones que no se manifiestan mientras tú estés tapando el hueco. Hay lecciones que la vida le quiere enseñar a esa persona y tú, con tu buen corazón, con tu generosidad malentendida, le estás impidiendo aprender. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del tamaño de esto? No es un asunto pequeño, es un asunto del alma, es un asunto espiritual. Yo conocí a un hombre, le voy a llamar Don Aurelio, para proteger su identidad. Don Aurelio era de esos hombres buenos como el pan, trabajador, honesto, callado, generoso. Tuvo 4 hijos que pudieron haber sido el orgullo de cualquier padre, pero don Aurelio cometió un solo error que repitió durante 40 años. Don Aurelio nunca dejó que sus hijos sufrieran. Cada vez que el mayor se metía en problemas, don Aurelio pagaba. Cada vez que el segundo perdía un trabajo, don Aurelio lo mantenía. Cada vez que el tercero tomaba una mala decisión, don Aurelio aparecía con la solución. Y cada vez que la menor lloraba, don Aurelio le daba lo que pedía. Don Aurelio se sentía un buen padre. Don Aurelio dormía tranquilo creyendo que estaba cumpliendo. El día que don Aurelio cumplió 72 años, sufrió un infarto. Estuvo en el hospital 3 semanas. ¿Y sabes qué pasó en esas 3 semanas? Sus 4 hijos no sabían qué hacer. El mayor no podía pagar sus propias deudas. El segundo no sabía buscar trabajo. El tercero no sabía resolver ni el problema más pequeño. Y la menor, ya de 40 años, lloraba como una niña porque nadie le decía qué hacer. Cuando don Aurelio salió del hospital, todavía débil, todavía con el suero recién quitado del brazo, se sentó en el sillón de su sala y miró a sus 4 hijos. Y por primera vez en su vida los vio, realmente los vio. Y se dio cuenta de algo que le partió el corazón. Don Aurelio entendió que él no había criado hombres y mujeres. Don Aurelio había criado eternos niños. Don Aurelio se había robado con sus propias manos la madurez de sus propios hijos. Y ese descubrimiento, esa revelación tardía, fue peor que el infarto. Yo lo vi llorar. Yo lo vi llorar diciendo, yo creí que estaba amando y los estaba destruyendo. Yo creí que estaba ayudando y los estaba paralizando. Yo creí que estaba siendo un buen padre y estaba creando 4 inválidos del alma. Esa frase se me quedó grabada para siempre. 4 inválidos del alma. Tal vez tú hoy estás creando inválidos del alma alrededor tuyo y no lo sabes. Tal vez tu generosidad, en lugar de levantar a la gente, la está tumbando. Tal vez tu ayuda, en lugar de fortalecerlos, los está debilitando. Tal vez tu disponibilidad, en lugar de bendecirlos, los está condenando a la inmadurez eterna. Hay un momento en la vida en que uno tiene que sentarse y hacerse preguntas duras, preguntas que nadie quiere hacerse, porque las respuestas duelen,
pregúntate hoy, en este momento, mientras me escuchas, ¿cuánta gente alrededor mío depende de mí porque realmente no puede sola? ¿Y cuánta gente depende de mí porque yo no la he dejado aprender a caminar sola? Esa pregunta es brutal. Pero es necesaria porque hay dependencia legítima y hay dependencia tóxica. Un hijo de 3 años depende legítimamente. Una madre enferma de 85 años depende legítimamente. Un esposo recién operado depende legítimamente. Pero un hijo de 35 años que no puede tomar una decisión sin llamarte, esa no es dependencia legítima. Esa es una herida que tú ayudaste a abrir. Una hermana de 40 años que cada semana te llama llorando por el mismo problema, ese no es amor fraternal, es una trampa de codependencia. Un amigo que cada vez que tiene una crisis aparece en tu casa para que tú resuelvas, eso no es amistad sana, es parasitismo emocional. Y tú, por miedo a quedar mal, por miedo a que te llamen egoísta, por miedo a perder el cariño de la gente, has aceptado durante años jugar el papel del Salvador, pero hay solo un Salvador y no eres tú. Yo necesito que entiendas esto con todas las letras. Cuando tú asumes el papel de Salvador de la vida de los demás, estás usurpando un lugar que no te corresponde. Estás sentándote en una silla que no es tuya. Y cuando uno se sienta en una silla que no es suya, tarde o temprano la silla se rompe o uno se rompe con la silla. Mira a tu alrededor. ¿Estás roto? ¿Estás agotado? ¿Estás triste? ¿Sientes que la vida te pasa por encima y tú no tienes tiempo ni para respirar? Esa rotura no es porque la vida sea cruel contigo. Esa rotura es porque te has cargado lo que no te tocaba cargar. Voy a contarte otra historia. Una historia que yo viví en Bogotá, en las calles. Trabajé muchos años con jóvenes que vivían en situaciones difíciles y aprendí algo en esas calles que ningún libro de teología me había enseñado. Aprendí que a veces la persona más dañina para alguien que se está cayendo es la persona que siempre lo levanta. ¿Sí? Léelo otra vez si te quedaste perplejo. La persona más dañina para alguien que se está cayendo es la persona que siempre lo levanta, porque hay caídas necesarias. Hay golpes que tienen que dolerle al alma para que el alma despierte. Hay fondos a los que la gente tiene que llegar para mirar hacia arriba. Y mientras tú estés ahí, con tu mano extendida, con tu billetera abierta, con tu casa como refugio, con tu paciencia infinita, esa persona nunca va a tocar fondo. Y si nunca toca fondo, nunca va a despertar. Yo vi padres que oraban llorando por la conversión de su hijo, mientras le seguían dando plata para los vicios. Yo vi esposas que pedían milagro para su matrimonio, mientras seguían tapando las infidelidades del marido. Yo vi madres que rogaban por la sanidad de su hija, mientras seguían justificando todas sus mentiras. Yo lo vi con mis propios ojos y entendí algo terrible. A veces Dios no contesta tus oraciones no porque Dios sea sordo, sino porque tú mismo estás bloqueando la respuesta. Dios quiere usar el dolor para despertar a esa persona y tú estás amortiguando el dolor. Dios quiere usar la consecuencia para enseñar la lección y tú estás cancelando la consecuencia. Dios quiere usar la falta para producir la búsqueda y tú estás llenando la falta antes de que se sienta. Estás peleando contra Dios sin saberlo. Estás siendo un obstáculo entre el alma del otro y la transformación que esa alma necesita. Y todo en nombre del amor. Pero ese no es amor. Eso tiene otro nombre. Ese es miedo. Miedo a ver sufrir. Miedo a ver llorar. Miedo a quedar mal. Miedo a que te llamen indiferente. Miedo a que dejen de quererte. El verdadero amor es valiente. El verdadero amor es capaz de mirar al otro en su crisis y decir, te amo demasiado para resolverte esto. Te amo demasiado para hacerte el trabajo que tú tienes que hacer. Te amo demasiado para impedirte el aprendizaje que vas a sacar de este dolor. Ese es el amor maduro. El otro es lástima disfrazada. Ahora quiero hablarte de algo más profundo todavía. Quiero hablarte de tu vocación, sí, de tu propósito en esta tierra. Porque mientras estás ocupado resolviendo la vida de los demás, hay un sueño tuyo que está muriendo. Hay una semilla que Dios puso en tu corazón que se está pudriendo bajo el peso de las cargas ajenas. Hay un don que se te dio para bendecir a multitudes y lo estás malgastando bendiciendo a 3 o 4 personas que ni siquiera saben valorarte. Eso es lo más triste de todo.
que la cantidad de tiempo que tú inviertes resolviendo problemas que no son tuyos es la misma cantidad de tiempo que le estás robando a tu propósito. ¿Cuántos libros no has escrito? ¿Cuántos negocios no has construido? ¿Cuántos viajes no has hecho? ¿Cuánta paz no has disfrutado? ¿Cuántas tardes con tus propios hijos no has tenido? ¿Cuánto tiempo a solas con tu esposo o esposa no has tenido? ¿Cuánta oración profunda no has hecho? Todo eso se lo regalaste a personas que no lo pidieron de la manera correcta o que ni siquiera lo necesitaban realmente. Imagínate llegar al final de tu vida acostado en una cama mirando el techo en tus últimos días y darte cuenta de que pasaste 70 u 80 años cargando lo de otros y nunca tuviste tiempo de vivir lo tuyo. Eso es lo más cercano al infierno en vida que yo me puedo imaginar. Morir sintiendo que viviste la vida de los demás, que tu existencia fue un préstamo permanente, que nunca fuiste verdaderamente tú porque siempre fuiste lo que los otros necesitaban que fueras. No, amigo mío, tú no naciste para eso, tú naciste para ser tú, para cumplir lo que Dios escribió de ti antes de que existieras. Y eso no lo puedes cumplir si tu agenda mental, emocional y espiritual está saturada con los problemas de gente que ni siquiera te pregunta cómo estás. Hay una palabra muy hermosa en hebreo que se traduce como discernimiento. Y discernimiento significa la capacidad de distinguir entre lo que te corresponde y lo que no te corresponde. La capacidad de mirar una situación y decir esto es mío, esto no es mío, esto es mi cruz, esta no es mi cruz, esto Dios me lo puso en las manos, esto el otro me lo quiere imponer. Cuando uno no tiene discernimiento, uno carga todo. Y cuando uno carga todo, se rompe la espalda del alma. Yo necesito que aprendas esta palabra. Discernimiento, repítela en tu corazón. Discernimiento. Cada vez que alguien venga a ti con un problema, antes de saltar a resolverlo, antes de ofrecerte automáticamente, antes de decir sí, pregúntate, ¿esto es mío? ¿Dios me está pidiendo que yo intervenga aquí o esta persona me está pidiendo que yo intervenga? Hay una diferencia abismal entre las dos cosas. Hay intervenciones a las que Dios te llama y son benditas. Y hay intervenciones a las que la gente te llama y son cargas. Aprende a notar la diferencia. Generalmente, cuando Dios te llama a intervenir, sientes una paz interior, sientes una claridad, sientes que tienes los recursos para hacerlo sin destruirte. Cuando es la gente la que te llama, sientes ansiedad, sientes obligación, sientes culpa, sientes miedo a decir no. Esa es la diferencia. La paz versus la obligación, la libertad versus la presión, el amor versus el miedo. Y tú llevas años, posiblemente décadas, obedeciendo a la presión de la gente en lugar de obedecer a la voz de Dios. Por eso estás cansado, por eso estás vacío, por eso ya no sientes alegría en ayudar, porque la ayuda que viene del miedo nunca produce gozo. Solo la ayuda que viene de Dios produce gozo. Y la primera señal de que estás ayudando desde el lugar equivocado es que estás agotado. El agotamiento crónico no es un problema físico, es un problema espiritual. Es Dios diciéndote, hijo, hija, te metiste donde no te llamé, sal de ahí, vuelve a mí. Quiero contarte algo que vi en Japón cuando fui a visitar a la familia de mi padre. Hay una práctica antigua entre los artesanos japoneses que me marcó para siempre. Cuando un artesano japonés está haciendo una pieza importante, una pieza que tiene que durar generaciones, ¿sabes qué hace? Antes de empezar a trabajar, se baña, se viste con ropa limpia, prepara su espacio, ordena sus herramientas y luego se sienta en silencio durante un buen rato, solamente respirando, solamente conectándose, solamente vaciándose de todo lo de afuera para poder llenarse de lo que va a crear. Y solo después de ese silencio, después de ese vaciamiento, después de esa preparación, comienza a trabajar y la pieza que sale de sus manos es una obra maestra. ¿Tú sabes qué pasaría si ese mismo artesano entrara al taller cansado, agotado, con la cabeza llena de problemas, con el teléfono sonando, con gente gritándole, con compromisos pendientes? La pieza sería mediocre. Tal vez ni siquiera podría serla. Pues, escúchame bien, tú eres el artesano y tu vida es la obra maestra. Y mientras tú entres al taller de tu propia existencia, cargado con los problemas de medio mundo,
no vas a poder esculpir la obra maestra que Dios te encargó. Vas a producir mediocridad. Vas a hacer una vida apurada, ansiosa, llena de remiendos, pero esa no es la vida para la que fuiste creado. Tú fuiste creado para una obra maestra. Y la obra maestra requiere silencio, requiere espacio, requiere energía no gastada, requiere alma disponible. Y todo eso no lo tienes mientras estés ayudando a todos. Pero yo sé lo que estás pensando ahora mismo. Yo sé que dentro de tu cabeza está sonando una voz que dice, pero Yokoi, ¿y si dejo de ayudar y le pasa algo? ¿Y si mi hermano cae sin que yo lo levante? ¿Y si mi madre sufre porque ya no la cargo? ¿Y si mi amiga se hunde porque ya no la sostengo? ¿Y si Dios me juzga por no haber dado todo lo que podía dar? Esa voz, escúchame bien, esa voz no es la voz de Dios. Esa voz es la voz del miedo disfrazada de conciencia. Esa voz es el manipulador interior que te entrenaron para tener desde niño. Tal vez fueron tus padres, que te enseñaron que tu valor dependía de cuánto servías. Tal vez fue tu cultura, que te dijo que la mujer que no se sacrifica no es buena mujer, o que el hombre que no provee sin descanso no es buen hombre. Tal vez fue una mala interpretación de la religión, que te metió en la cabeza que tu santidad se mide por cuánto te niegas a ti mismo. Pero amigo mío, en ninguna parte de la Escritura está escrito que tú tengas que destruirte para amar a los demás. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Eso significa que el amor al prójimo tiene como referencia el amor a uno mismo. Si tú no te amas a ti mismo, no tienes referencia para amar al otro. Si tú no te cuidas a ti mismo, no tienes desde dónde cuidar al otro. Si tú no te respetas a ti mismo, no le enseñas al otro a respetarte. Y mira lo que ha pasado durante años. Tú no te has amado, tú te has descuidado, tú no te has respetado. Y la gente alrededor tuya naturalmente ha aprendido a no amarte, a descuidarte, a no respetarte. ¿Por qué? Porque tú mismo les enseñaste. Tú mismo, con tu disponibilidad infinita, les dijiste sin palabras. Yo no valgo nada, mi tiempo no vale nada, mi descanso no vale nada, mi paz no vale nada, mi sueño no vale nada, mi vocación no vale nada. Y ellos te creyeron. Ellos te creyeron porque tú lo enseñaste. Ahora tú quieres que de repente te valoren. Pero ¿cómo te van a valorar si tú nunca te has valorado a ti mismo delante de ellos? Voy a decirte algo que es duro, pero que es verdadero. Las personas no te tratan como tú mereces. Las personas te tratan como tú permites. Léelo otra vez. Las personas no te tratan como tú mereces. Las personas te tratan como tú permites. Si tú permites que te llamen a cualquier hora, te van a llamar a cualquier hora. Si tú permites que te pidan plata prestada y no te la devuelvan, te van a seguir pidiendo y no te van a devolver. Si tú permites que tu casa sea hotel de paso para todo el que está en crisis, tu casa va a ser hotel de paso para todo el que está en crisis. Tú estás permitiendo, y mientras tú permitas, la gente va a seguir abusando. No porque la gente sea mala, sino porque la naturaleza humana se acomoda a lo que se le permite. El ser humano es como el río. El río corre por donde puede. Si tú dejas el cauce abierto, el río se mete. Si tú pones una piedra, el río busca otro camino. Tú no has puesto piedras, tú no has puesto cauces, tú no has puesto límites. Y el río de las necesidades ajenas ha entrado por todos lados, inundando tu vida hasta dejarla sin lugar seco para ti. Es hora de poner piedras, es hora de poner cauces, es hora de decir hasta aquí. Y mira, las primeras veces que tú pongas un límite, va a haber gente que se enoje, va a haber gente que se ofenda, va a haber gente que te llame egoísta, va a haber gente que te diga que cambiaste, va a haber gente que te diga que ya no eres el mismo. Y eso está bien. Esa es la prueba de que el límite está funcionando, porque la gente que te quiere de verdad va a respetar tu no. La gente que te quería solamente por lo que les dabas va a desaparecer. Y bendito Dios que desaparezcan, bendita esa criba, bendita esa limpieza, porque cuando termine ese proceso doloroso, te van a quedar 3 o 4 personas verdaderas, 3 o 4 personas que te aman a ti, no a tus servicios, 3 o 4 personas que se sientan a tu lado en silencio porque les gusta tu compañía, no porque necesitan algo de ti. Y esas 3 o 4 personas valen más que las 300 que te abandonaron. Hay un proverbio que dice que el hombre sin límites es como una ciudad sin murallas. Y en los tiempos antiguos,
Una ciudad sin murallas era una ciudad muerta. Cualquier enemigo podía entrar, cualquier ladrón podía robar, cualquier ejército podía conquistar. La ciudad estaba a merced de cualquiera. ¿Te das cuenta de que eso eres tú? Tu vida es una ciudad sin murallas. Cualquier persona, en cualquier momento, por cualquier razón, entra en tu vida y se lleva lo que quiere. Tu tiempo, tu energía, tu dinero, tu paciencia, tu paz, tu atención, tu alegría. Y se va, dejándote más vacío que antes. Y al rato viene otro, y otro, y otro, hasta que ya no queda nada que llevarse, hasta que tú mismo dentro de tu propia ciudad ya no encuentras un lugar tuyo, porque toda tu ciudad ha sido ocupada por las necesidades de los otros. Construye murallas, construye puertas, pon guardias. Decide quién entra y quién no entra. Decide a qué hora se abre la puerta y a qué hora se cierra. Decide qué visitas son bienvenidas y cuáles no. Tu vida es tu ciudad y tú eres el rey o la reina de esa ciudad. Y si no asumes ese trono, alguien más va a venir a sentarse en él, no para gobernarla bien, sino para saquearla. Yo he visto reinas humilladas en sus propios castillos. He visto reyes mendigando en su propio palacio. He visto madres extrañas en su propia casa. He visto hombres que no se reconocen al mirarse al espejo en su propio baño. Todo porque dejaron de gobernar. Todo porque entregaron las llaves a cualquiera que llegaba con cara de pena. Recupera las llaves. Recupera el trono. Recupera la corona que dejaste botada en algún rincón de tu vida. Tú eres soberano sobre tu propia existencia. Y nadie, escúchame bien, nadie tiene el derecho de hacerte sentir culpable por gobernar bien tu propio reino. Quiero hablarte ahora de un sentimiento muy específico que tal vez has tenido. Ese sentimiento que llega cuando alguien te pide algo y tú, dentro de ti, no quieres hacerlo, pero igual dices que sí. Y mientras dices que sí, sientes un peso en el estómago, una pequeña incomodidad, una resistencia interna que ignoras. ¿Sabes qué es esa resistencia? Esa resistencia es tu alma hablándote. Esa resistencia es el Espíritu Santo dándote información. Esa resistencia es Dios mismo diciéndote, hijo, hija, no es por ahí, pero tú la ignoras. La ignoras porque has aprendido a ignorarla durante años. Has aprendido a callar tu intuición. Has aprendido a silenciar tu instinto. Has aprendido a desobedecer a la voz pequeña que vive dentro de tu pecho. Y cada vez que tú dices sí, cuando tu alma dice no, estás traicionándote. Y cada traición a uno mismo deja una herida invisible, pero real. Una herida que se acumula hasta que un día, 30 o 40 años después, tú no entiendes por qué estás tan triste, por qué estás tan resentido, por qué estás tan amargado. Y la razón es muy simple. Llevas miles de traiciones acumuladas. Te has traicionado a ti mismo miles de veces por miedo a traicionar a los demás. Pero amigo mío, no es posible vivir sin traicionar a alguien. O traicionas a los demás diciendo no a lo que no quieres, o te traicionas a ti mismo diciendo sí a lo que no quieres. Las dos opciones tienen un costo, pero solo una de las dos tiene un costo redimible. Cuando tú le dices no a alguien, esa persona se enoja un rato, pero se le pasa y la relación se ajusta y al final se llega a un equilibrio sano. Cuando tú te traicionas a ti mismo, esa traición no se ajusta nunca. Esa traición se queda dentro tuyo, pudriéndose, infectando todo lo que tocas. No hay nada peor que estar enojado con uno mismo por no haberse defendido, por no haberse hecho respetar, por haberse callado cuando tenía que hablar, por haber dado cuando tenía que retener, por haber estado presente cuando tenía que ausentarse. Ese enojo contigo mismo, ese resentimiento hacia tu propia debilidad, es el infierno emocional más profundo. Y la única forma de salir de ese infierno es empezar a decir no, empezar a poner límites, empezar a obedecer a tu alma cuando te pide que te alejes. Yo quiero que pienses en algo conmigo. Piensa en las 5 personas que más te buscan en tu vida, las 5 personas que más demandan de ti. Tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu amigo, tu vecino, quien sea. Piénsalos con cariño.
Y ahora pregúntate, sinceramente, sin maquillaje, ¿qué hacen ellos por mí cuando yo necesito? ¿Aparecen? ¿Me llaman? ¿Me preguntan? ¿Me traen comida cuando estoy enferma? ¿Me prestan plata cuando yo estoy apretado? ¿Me llaman a las 11 de la noche para saber si estoy bien? ¿O solamente aparecen cuando ellos necesitan y desaparecen cuando yo necesito? Mírate al espejo emocional de tu vida. Mira cuántas relaciones son de doble vía y cuántas son de una sola vía. Y la mayoría, en tu caso, son de una sola vía. Tú das, 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 y ellos toman, 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 y eso no es una relación, eso es una explotación amorosa. Y mientras tú sigas alimentando relaciones explotadoras, tu alma se va a seguir secando, porque el alma humana necesita reciprocidad, no siempre simétrica, no siempre perfecta, pero sí real. El alma humana necesita sentir que la quieren a ella, no a lo que ella produce. Y tú llevas años, posiblemente, en relaciones donde te quieren por lo que produces, no por lo que eres. Pregúntate, si yo dejara de servir, si yo dejara de dar, si yo dejara de estar disponible, ¿quién se quedaría conmigo? Esa pregunta es escalofriante, pero es la pregunta que tienes que hacerte. Porque las personas que se queden contigo cuando ya no les sirvas, esas son tu familia verdadera. Las otras eran clientes, no te dolió leerlo, pero la verdad muchas veces duele. Clientes vestidos de familia, clientes vestidos de amigos, clientes vestidos de hermanos en la fe, pero clientes al fin y al cabo. Y un cliente no tiene contigo más compromiso que el del servicio que tú le prestas. Cuando se acaba el servicio, se acaba la relación. Es triste, pero es así. Y entre más rápido lo aceptes, más rápido vas a poder construir relaciones verdaderas. Hay una imagen que me persigue desde hace años. La imagen del avión. Yo viajo mucho y siempre antes de despegar, la azafata da la misma instrucción de seguridad. En caso de despresurización de la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Pónganse primero su propia máscara antes de ayudar a otra persona, incluso si esa persona es un niño. Esa instrucción es la sabiduría más grande que se da en cualquier vuelo del mundo. Y la mayoría de las personas la ignoran cuando se bajan del avión. Esa instrucción dice algo profundo. Dice que tú primero tienes que poder respirar. Porque si tú no puedes respirar, no puedes ayudar a nadie a respirar. Si tú te desmayas tratando de salvar a otro, mueren los dos. Pero si tú primero te aseguras de tu propio oxígeno, después puedes salvar a muchos. Aplicado a tu vida, eso significa que primero tienes que llenar tu propia copa. Primero tienes que alimentar tu propia alma. Primero tienes que cuidar tu propio cuerpo. Primero tienes que sanar tus propias heridas. Y después, desde la abundancia, desde la plenitud, desde la salud, puedes ayudar a otros. La ayuda que viene de un alma vacía no es ayuda, es contagio. Le pasas a la otra persona tu propia ansiedad, tu propio cansancio, tu propio resentimiento. Y aunque la estés ayudando con buena intención, le estás transmitiendo tu enfermedad. Por eso hay madres agotadas que crían hijos ansiosos. Por eso hay esposas amargadas que tienen maridos amargados. Por eso hay líderes religiosos quemados que tienen iglesias quemadas. Lo que tú eres por dentro, lo transmites por fuera. No puedes dar lo que no tienes. No puedes regalar paz si no la tienes. No puedes regalar alegría si no la tienes. No puedes regalar fortaleza si no la tienes. Y para tener todo eso, necesitas un tiempo de retiro. Necesitas un tiempo de soledad. Necesitas un tiempo de silencio. Necesitas un tiempo de no responder llamadas. Necesitas un tiempo de no resolver problemas. Necesitas un tiempo de no ser disponible para nadie. Yo te invito hoy a tomar una decisión radical. Una decisión que te va a cambiar la vida. No mañana, no el lunes, no cuando puedas. Hoy, en este preciso momento. Decide que vas a obligarte a dejar de ayudar a todos. No me digas que no se puede. No me digas que tu situación es especial. No me digas que tus circunstancias son diferentes. Todo el mundo dice eso. Y todo el mundo se sigue muriendo de agotamiento. La decisión es interior antes que exterior. Decide en tu corazón que de hoy en adelante tú vas a ser el primero en tu propia lista. Decide en tu corazón que de hoy en adelante tu paz no es negociable. Decide en tu corazón que de hoy en adelante tu descanso es sagrado. Decide en tu corazón que de hoy en adelante tu tiempo a solas con Dios es intocable. Decide en tu corazón
que de hoy en adelante tu cuerpo, tu salud, tu energía son recursos finitos que tú vas a administrar con sabiduría, no con culpa, con sabiduría. Y desde esa nueva administración ya verás cómo Dios reorganiza tu vida. Vas a ver cómo se van solos los que tenían que irse. Vas a ver cómo se quedan los que tenían que quedarse. Vas a ver cómo aparecen relaciones nuevas, sanas, hermosas, que antes no podían entrar porque tu vida estaba ocupada por relaciones tóxicas. Vas a ver cómo tu cuerpo descansa. Vas a ver cómo tu sueño se profundiza. Vas a ver cómo tu sonrisa vuelve. Vas a ver cómo tus ojos vuelven a brillar. Vas a ver cómo se reencuentra contigo esa persona que eras antes de empezar a cargar lo que no era tuyo. Esa persona todavía existe. No murió, solamente está enterrada bajo capas y capas de obligaciones que no le tocaban, pero está ahí, esperando que la rescates, esperando que vuelvas por ella, esperando que le digas perdón por haberte olvidado tantos años, ahora vengo a recuperarte. Hay una palabra de la cultura latinoamericana que es muy hermosa. La palabra es egoísmo, pero la usamos casi siempre mal. La usamos como acusación, como insulto. Eres un egoísta, eres un egoísta. Y nos lo decimos como si fuera lo peor del mundo. Pero hay un egoísmo sano, un egoísmo necesario, un egoísmo divino. El egoísmo que dice, yo también existo y yo también merezco. El egoísmo que dice, yo también soy hijo de Dios y yo también tengo derecho a la vida abundante que Cristo prometió. El egoísmo que dice, yo no nací para ser servidumbre permanente, yo nací para ser luz, sal y bendición, pero la luz que se apaga no alumbra, y la sal que se humedece pierde su sabor, y la bendición que se agota deja de bendecir. Por eso, este egoísmo bendito, este cuidado de uno mismo no es lujo, es responsabilidad. Es responsabilidad delante de Dios que te dio una vida para administrar. Es responsabilidad delante de tu familia que te necesita sano. Es responsabilidad delante del mundo que necesita personas plenas, no personas vaciadas. Cuando tú te cuides bien, no estás siendo egoísta en el mal sentido. Estás siendo mayordomo fiel de los talentos que se te dieron. Y un mayordomo fiel no entierra los talentos, pero tampoco los regala a cualquiera que pasa. Un mayordomo fiel administra con discernimiento. Y administrar con discernimiento significa decir no muchas veces. Decir no al que se aprovecha. Decir no al que manipula. Decir no al que chantajea emocionalmente. Decir no al que te necesita por costumbre, no por verdadera urgencia. Decir no sin culpa, sin explicaciones largas, sin justificaciones, solamente no. Una palabra de 2 letras, la palabra más liberadora del idioma, la palabra que te va a devolver tu vida. Yo quiero terminar contándote algo que me dijo mi padre antes de morir. Mi padre, que era un hombre de poco hablar, como buen japonés, me llamó a su cama días antes de partir y me dijo, hijo, te voy a regalar la última enseñanza, escúchala bien. Y me dijo esto, en la vida, el que ayuda a todos termina sin nadie, el que sostiene a todos termina caído, el que carga a todos termina enterrado, pero el que ayuda con sabiduría, sostiene con discernimiento y carga con medida, ese tiene una vida larga, profunda y bendita. La diferencia, hijo, no está en ayudar o no ayudar. La diferencia está en saber a quién, cuándo, cómo y hasta dónde. Y me apretó la mano fuerte, con la última fuerza que tenía, y me dijo, no te quemes en hogueras ajenas, hijo. Tu fuego es para alumbrar tu casa primero. Y de ahí, si sobra luz, repartes. Pero primero tu casa, primero tu fuego, primero tu alma. Esas palabras me marcaron para siempre y hoy te las regalo a ti. Tu fuego es para alumbrar tu casa primero, no para apagar incendios ajenos, no para calentar a desconocidos, no para iluminar caminos que no son tuyos. Primero tu casa, primero tu familia interior, primero tú. Y desde ahí, desde esa luz interior, vas a tener tanto fuego que el desbordamiento natural va a alumbrar a todos los que tengan que ser alumbrados, pero no desde el sacrificio, desde la abundancia. No desde el vaciamiento, desde la plenitud, no desde el deber doloroso, desde el amor maduro,
Mírate por dentro hoy. Hazte la pregunta más importante de tu vida. ¿Estoy viviendo o estoy sirviendo? ¿Estoy existiendo o estoy desapareciendo? ¿Estoy escribiendo mi historia o estoy escribiendo notas al pie de página en las historias de los demás? Porque una nota al pie de página, por hermosa que sea, nunca es la historia principal. Y tú, hermano mío, hermana mía, tú no naciste para hacer nota al pie. Tú naciste para hacer capítulo entero, libro entero, biblioteca entera. Tú tienes un destino tan grande, tan profundo, tan único, que ningún otro ser humano en toda la historia del universo puede vivirlo por ti, solo tú. Y mientras estés ocupado viviendo las vidas de los demás, tu propia vida queda sin vivir. Y eso es una tragedia silenciosa que se repite en miles de personas todos los días. Personas buenas, personas que aman, personas que sienten, personas que se mueren sin haber nacido del todo. Despierta. Despierta hoy, no mañana, hoy. Pon tu mano sobre tu pecho. Siente tu propio corazón latir. Cierra los ojos un instante y dile a Dios, en silencio: Señor, devuélveme a mí mismo. Señor, devuélveme a mí misma. He estado perdido en las vidas de otros y quiero volver a casa. Quiero volver a habitar mi propio cuerpo, mi propia alma, mi propio destino. Y Dios, te lo aseguro, va a contestar esa oración. Porque Dios no te creó para que vivieras roto. Dios te creó para que vivieras pleno. Y la plenitud empieza el día en que tú te das permiso de ser primero en tu propia vida. El día que dejas de mendigar amor de los que no saben amar. El día que dejas de pedir aprobación de los que solo saben criticar. El día que dejas de explicar tu vida a los que solo saben juzgarla. Ese día exacto, comienza tu verdadera existencia. Y si lo que digo te resuena, si algo dentro de ti está vibrando, si una lágrima quiere salir y no sabes por qué, deja que salga. Esa lágrima es tu alma despertando. Esa lágrima es la verdad que se abre paso a través de todas las mentiras que te dijeron sobre el amor y el deber. Esa lágrima es tu humanidad recuperando su voz. Llora si tienes que llorar, pero después de llorar, levántate y empieza a vivir. Empieza a obligarte a dejar de ayudar a todos. No porque ya no ames, sino porque ahora vas a amar de verdad, con sabiduría, con límites, con discernimiento, con plenitud. Vas a amar como ama Dios, que ayuda, pero no salva a nadie, sin que esa persona haga su parte. Que escucha, pero no resuelve por nadie su propia búsqueda. Que acompaña, pero no carga por nadie su propia cruz. Vas a amar de la manera divina y descubrirás, te lo prometo, descubrirás que el amor verdadero no agota, el amor verdadero llena, el amor verdadero no vacía, el amor verdadero rebosa. Y desde ese rebosamiento, sí, desde ese rebosamiento vas a tocar muchas vidas, pero ya no desde el sacrificio, desde la abundancia, ya no desde la obligación, desde la libertad, ya no desde el miedo a quedar mal, desde el gozo de existir. Que estas palabras te acompañen en los próximos días. Que cuando alguien te pida algo que no te toca, recuerdes el pozo seco. Que cuando alguien quiere entrar en tu ciudad sin permiso, recuerdes las murallas. Que cuando alguien te haga sentir culpable por cuidarte, recuerdes la máscara de oxígeno. Que cuando dudes si decir sí o no, recuerdes que las personas no te tratan como tú mereces, sino como tú permites. Y que cuando todo eso te parezca difícil, recuerdes que del otro lado de esos límites, te está esperando una vida que nunca has vivido, una vida que es tuya, solo tuya, para que la habites con dignidad, con paz, con propósito y con alegría. Hasta aquí llega lo que tenía que decirte hoy. Y si esto te tocó, deja que te transforme. No solo te conmueva, que te transforme, porque las palabras que no se vuelven acción se evaporan como humo. Y yo no te hablé hoy para conmoverte, te hablé hoy para despertarte. Despierta, hermano, despierta, hermana, vuelve a ti, vuelve a casa, vuelve a tu propia vida, que Dios te bendiga en ese regreso. Y que cuando te preguntes mañana por qué te sientes diferente, sepas que es porque finalmente
después de tantos años, decidiste obligarte a dejar de ayudar a todos. Para empezar, por fin, a ayudarte a ti mismo, que es desde donde la verdadera ayuda comienza. ¿Alguna vez has terminado una conversación sintiéndote extrañamente vacío, como si hubieras dado algo que nadie te pidió y que sin embargo ya no puedes recuperar? No me refiero a un secreto, no me refiero a una confesión que dolió, me refiero a algo mucho más cotidiano, mucho más silencioso, mucho más devastador. Me refiero a la costumbre de hablar demasiado sobre ti mismo en el momento equivocado, con la persona equivocada, en el tono equivocado. Me refiero al hábito de llenar el silencio con palabras que pesan más de lo que crees, palabras que la gente escucha con la boca, pero juzga con los ojos. Me refiero a ese instante en que alguien te observa hablar y sin que tú lo notes, algo en su interior se desvanece, algo que antes tenía tu nombre. Quiero que te quedes conmigo hoy. No porque tengas un problema, sino porque todos en algún momento de nuestra vida hemos hablado cuando debimos callar. Todos hemos dicho demasiado cuando un poco habría bastado. Y todos hemos pagado ese precio en silencio, sin saber exactamente qué salió mal, sin entender por qué esa persona que antes nos miraba con admiración comenzó a mirarnos con una distancia que duele, aunque no sangre. Hace algunos años tuve una conversación que no he olvidado. Era una mañana ordinaria, de esas que no tienen ningún rasgo particular que las haga memorables. Y sin embargo, esa mañana cambió algo en mí de manera permanente. Estaba sentado frente a un hombre mayor, alguien a quien yo respetaba profundamente, alguien que había construido cosas importantes con sus manos y con su mente. Había una taza de café entre los dos, una taza que ninguno de los dos terminó porque la conversación tomó un rumbo que ninguno esperaba. Yo hablé mucho, hablé sobre mis logros, sobre mis proyectos, sobre lo que había superado, sobre lo que había alcanzado. Hablé con entusiasmo genuino, con esa especie de urgencia que sentimos cuando creemos que alguien merece conocernos a fondo. Y él me escuchó con paciencia, con ese tipo de paciencia que no es entusiasmo, sino tolerancia educada. Y cuando yo terminé, cuando por fin hice una pausa lo suficientemente larga como para que él pudiera hablar, él simplemente miró la taza de café, exhaló despacio y dijo algo que en ese momento no entendí del todo, pero que hoy resuena en mí con una claridad que a veces duele. Dijo: la gente que necesita que todos sepan lo que ha hecho, generalmente no está segura de haberlo hecho de verdad. No lo dijo con crueldad, no lo dijo como un insulto. Lo dijo como quien comparte una observación que lleva décadas guardando, como quien finalmente encuentra el momento de decir algo que nadie quiere oír, pero que todos necesitan escuchar. Y yo en ese instante sentí algo que no supe nombrar, algo entre la vergüenza y el reconocimiento, algo que era incómodo precisamente porque era verdad. Esa taza de café quedó a la mitad. Yo nunca más la terminé. Y desde ese día cargué esa imagen como una especie de advertencia interna, como un recordatorio de que el modo en que hablamos sobre nosotros mismos le dice al mundo mucho más de lo que queremos decirle. Hoy quiero hablar de eso, de los hábitos del habla que nos quitan respeto sin que nos demos cuenta, de las cosas que decimos con la mejor intención y que producen el efecto contrario, de los patrones de conversación que construimos durante años creyendo que nos hacen parecer más seguros, más interesantes, más valiosos, y que en realidad nos van haciendo transparentes de una manera muy particular, no invisibles, sino predecibles, no ignorados, sino catalogados, no rechazados, sino disminuidos. Y cuando digo disminuidos, no hablo de algo que los demás te hacen, hablo de algo que tú mismo construyes, ladrillo a ladrillo, conversación a conversación, sin darte cuenta. Déjame comenzar por donde creo que todo empieza, el silencio. Hay personas que no soportan el silencio. No hablo de introversión ni de extroversión. Hablo de algo más profundo, algo que tiene que ver con la relación que tenemos con nuestra propia presencia cuando nadie nos está mirando, cuando nadie nos está escuchando, cuando el mundo no nos está confirmando que existimos. Hay personas para quienes el silencio se siente como una especie de ausencia de sí mismas. Y entonces hablan
hablan para sentir que están ahí, hablan para que el otro los vea, hablan para que la conversación les confirme que son reales, que importan, que tienen algo valioso que ofrecer, y esto no es un defecto de carácter, es una herida. Es la herida de alguien que en algún momento de su historia aprendió que para ser amado había que ser notable, que para ser notado había que ser ruidoso, que para ocupar un lugar en la vida de los demás había que ganárselo con palabras. Pero el problema no es la herida, el problema es lo que hacemos con ella sin darnos cuenta. Cuando llenamos el silencio compulsivamente, le enviamos al otro un mensaje que él recibe, aunque no lo procese de manera consciente. Le decimos que no podemos estar cómodos simplemente siendo. Le decimos que necesitamos que él nos valide para sentirnos enteros. Y eso, aunque no lo veamos así, es una forma de presión, es una carga. Es pedirle a alguien que cargue el peso de nuestra necesidad de ser vistos. Y la gente eventualmente se cansa de cargar ese peso. No lo dice, rara vez lo dice. Simplemente empieza a estar un poco menos disponible, empieza a responder con monosílabos, donde antes respondía con párrafos, empieza a buscar pretextos amables para cortar las conversaciones. Y tú, que no entiendes qué pasó, que no puedes señalar un momento específico donde todo cambió, empiezas a sentir esa distancia como un misterio doloroso, como una injusticia silenciosa, como una pérdida que no sabes cómo nombrar. Pero no fue un misterio, fue un proceso. Y comenzó mucho antes de que tú lo sintieras. El segundo hábito del que quiero hablar es más sutil, más difícil de ver en uno mismo porque se disfraza de virtud, se disfraza de humildad, se disfraza de apertura. Y es esto, la costumbre de hablar de tus problemas como si fueran tu identidad. Hay una diferencia enorme, y quiero que la sientas, no solo que la entiendas, hay una diferencia enorme entre compartir algo que te pasó y construir tu persona alrededor de lo que te pasó. Entre hablar de una dificultad que atravesaste y vivir en esa dificultad como si fuera el único cuarto de tu casa. Entre mencionar un dolor y presentarte al mundo a través de ese dolor como si él te definiera completamente. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y tú, invariablemente, cada vez, sin importar el contexto, sin importar el momento, sin importar si te conocen hace 10 años o 10 minutos, cuando alguien te pregunta cómo estás y tú empiezas a desplegar la lista de tus dificultades, de tus cansancios, de tus injusticias, de todo lo que está mal y de todo lo que podría estar peor, esa persona recibe un mensaje que no es el que quieres enviar. No recibe el mensaje de que eres auténtico, recibe el mensaje de que eres pesado, no recibe el mensaje de que confías en ella. Recibe el mensaje de que no tienes filtros, de que cualquiera que esté disponible recibirá la misma descarga, de que no hay nada especial en el hecho de que te esté escuchando a ella en particular. Y esto destruye algo muy frágil y muy necesario en cualquier relación. La sensación de que ser elegido para escuchar algo significa algo. La sensación de que la intimidad se construye lentamente, con cuidado, con selección. La sensación de que la persona que tienes enfrente te importa lo suficiente como para cuidar lo que le das. Cuando todo se comparte con todos, nada tiene valor. Cuando el dolor se convierte en moneda de cambio para cada conversación, el dolor pierde su profundidad y la conversación pierde su peso. Y el otro, sin poder explicarlo, siente que lo que tú le das no es un regalo, es un depósito. Es dejar algo en un lugar simplemente porque el lugar estaba disponible. Nadie quiere ser un lugar donde otros depositan lo que no caben cargar solos. Ahora quiero que pensemos juntos en algo que quizás nunca has visto de esta manera. Quiero hablar de las interrupciones. De ese momento en que alguien está hablando, está en medio de una frase, está construyendo algo con sus palabras, y tú, sin darte cuenta, sin mala intención, simplemente porque tu mente ya encontró el punto de conexión, ya encontró la historia que quieres contar, ya encontró el ángulo desde donde puedes entrar a la conversación, simplemente entras, lo interrumpes, no violentamente, no con agresividad, simplemente tomas el hilo y lo llevas hacia ti. Y lo haces porque en ese momento estás convencido de que estás enriqueciendo la conversación. Estás convencido de que lo que tienes para agregar es
relevante, es valioso, es el complemento perfecto de lo que el otro estaba diciendo. ¿Estás convencido de que estás conectando, de que estás participando, de que estás siendo un buen interlocutor? Pero lo que el otro siente es otra cosa. Lo que el otro siente es que lo que estaba diciendo no era lo suficientemente importante como para que esperes que su historia, su experiencia, sus palabras fueron un trampolín para las tuyas, no un destino en sí mismas. Que tú no escuchas para entender lo que él vive, sino para encontrar el momento en que puedes empezar a hablar tú. Y eso, aunque suceda en un segundo, aunque nadie lo nombre, aunque la conversación continúe como si nada, deja una marca invisible pero persistente, una marca que se acumula. Y cuando se acumula suficiente, produce exactamente lo contrario a lo que querías. Produce distancia donde querías cercanía, produce fatiga donde querías vínculo, produce la sensación de que estar contigo es agotador aunque nunca haya habido una pelea, aunque nunca haya habido un momento que alguien pueda señalar como el problema. El problema no fue un momento, fue el patrón. Y los patrones son difíciles de ver porque vivimos dentro de ellos. Hay otro hábito del que muy pocos hablan porque es el más doloroso de reconocer, el hábito de corregir en público, el hábito de señalar el error del otro cuando hay más personas escuchando, el hábito de aclarar que los datos que usó son inexactos, que la historia que contó tiene detalles equivocados, que la conclusión a la que llegó no es del todo correcta. Y de nuevo, esto no se hace con maldad, se hace con la convicción de que el rigor es una virtud, de que la exactitud importa, de que ayudar a alguien a no estar equivocado es un acto de respeto y no de humillación, pero el efecto que produce es otro cuando corriges a alguien frente a otros, aunque tengas razón, aunque tus datos sean exactos, aunque tu corrección sea completamente válida, lo que esa persona siente no es gratitud por la precisión. Lo que siente es que la pusiste en evidencia, que aprovechaste el momento en que ella estaba siendo ella misma, en que estaba compartiendo algo, en que estaba expuesta para mostrar que tú sabes más, que tú puedes ver sus errores, que su vulnerabilidad te dio una apertura para quedar por encima y lo que los demás que estaban presentes registran, aunque tampoco lo digan, es exactamente eso, que eres alguien que usa los errores de los demás para construir su propia imagen. Que en la economía de tu ego, el error ajeno es una moneda que cobras sin pensarlo y eso asusta. Asusta porque hace que la gente se cuide de lo que dice frente a ti. Asusta porque hace que prefieran no arriesgarse a equivocarse en tu presencia. Asusta porque pone una especie de vidrio entre tú y los demás, un vidrio transparente que nadie menciona pero que todos sienten. Y cuando hay un vidrio entre tú y las personas que te importan, puedes verte pero no puedes tocarte. Puedes escucharte pero no puedes sentirte. Puedes estar juntos pero no puedes estar cerca. Y eso, amigo mío, es la forma más sutil y más profunda de la soledad. Quiero hablar ahora de algo que tiene que ver con el dinero, con el trabajo, con los logros, porque hay un hábito muy particular que aparece en estas áreas y que destruye vínculos de una manera que muy poca gente logra ver a tiempo. Es el hábito de cuantificar en voz alta. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto vale lo que tienes? ¿Cuánto te costó lo que conseguiste? ¿Cuánto tiempo te llevó llegar donde estás? Hay personas que hablan de su vida en números, que cuando cuentan una historia, el número es siempre parte central de la historia. Que cuando comparten un logro, el logro no está completo sin la cifra que lo valida. Que cuando describen una experiencia, la experiencia adquiere su peso real solo cuando el interlocutor puede calcular cuánto representó en términos concretos y medibles. Y esto, que en apariencia es simplemente ser directo, simplemente ser concreto, simplemente no andar con rodeos, produce en el otro un efecto muy particular. Lo pone en una posición de comparación. No importa si lo haces con humildad, no importa si lo haces sin intención de competir, no importa si genuinamente solo estás siendo transparente. Cuando cuantificas tu vida en voz alta frente a alguien, esa persona inevitablemente la compara con la suya.
Y si la comparación no le es favorable, y en muchos casos no lo es porque la vida de las personas no sigue los mismos ritmos ni los mismos caminos, si esa comparación no le es favorable, lo que queda en el aire no es admirable. Es una especie de peso, un peso difuso que no puede sacudir, pero que tampoco puede nombrar. Y la próxima vez que tenga que elegir entre pasar tiempo contigo o hacer otra cosa, ese peso influirá en su decisión, aunque él no lo note conscientemente. No porque seas malo, no porque hayas mentido, sino porque estar contigo lo hace sentir pequeño. Y nadie quiere sentirse pequeño. Nadie elige voluntariamente las compañías que lo hacen sentir pequeño. Ahora llegamos a algo que quiero que escuches con mucha atención, porque es quizás el punto más importante de todo lo que quiero compartir hoy. Llegamos al hábito de dar consejos sin que te los pidan. Hay personas para quienes escuchar es simplemente el periodo de espera antes de aconsejar, para quienes una historia que el otro comparte es automáticamente un problema que hay que resolver, para quienes el rol de buen amigo, de buen compañero, de buena persona, está íntimamente ligado a la capacidad de ofrecer soluciones, de señalar caminos, de decirle al otro qué debería hacer con su situación. Y esto nace de un lugar genuinamente bueno. Nace del deseo de ayudar, nace de la empatía, nace de esa parte de nosotros que no soporta ver a alguien en dificultad sin hacer algo al respecto. Pero hay algo que esa parte buena de nosotros no siempre entiende, que no todo lo que se comparte es una petición de solución, que a veces la gente solo necesita ser escuchada, que a veces lo que alguien te está ofreciendo no es un problema sino una confianza, y la confianza no necesita ser resuelta, necesita ser recibida. Cuando alguien te cuenta algo difícil y tú inmediatamente empiezas a decirle lo que debería hacer, lo que le estás comunicando, aunque tu intención sea exactamente la contraria, lo que le estás comunicando es que su experiencia es un insumo para tu análisis, no un momento de su vida que merece ser acompañado simplemente desde la presencia. Le estás diciendo que escucharte hablar de su vida es más valioso que dejarlo hablar de su vida. Le estás diciendo que tienes respuestas que él no encontró, lo cual, aunque sea verdad, muchas veces no es lo que necesita en ese momento. Le estás diciendo que el objetivo de la conversación es resolver, no conectar. Y hay personas que necesitan conectar mucho más que resolver. Y cuando no encuentran esa conexión, dejan de compartir. No porque no confíen en ti, sino porque aprendieron a través de la experiencia que lo que traen a esta relación no se recibe, se procesa, y nadie quiere ser procesado, queremos ser recibidos. Quiero detenerme aquí un momento para decirte algo que siento que es importante decir con claridad. Todo lo que estoy describiendo hoy no son defectos de personas malas. Son patrones de personas que en algún momento aprendieron a sobrevivir a través del habla. Personas que encontraron en las palabras una forma de sentirse seguros, de sentirse valiosos, de sentirse conectados. Personas que desarrollaron estos hábitos no por maldad, sino por necesidad, y que los siguen usando mucho tiempo después de que la necesidad original desapareció, simplemente porque ya son parte de cómo se mueven por el mundo. El problema no es quién eres. El problema es lo que esos patrones le hacen a tus vínculos cuando los llevas sin examinarte. Y examinarlos duele, siempre duele. Porque cuando empiezas a ver tus propios hábitos con honestidad, cuando empiezas a reconocer los momentos en que tu habla construyó distancia en lugar de cercanía, cuando empiezas a recordar conversaciones específicas con otros ojos, con la nueva comprensión de lo que probablemente el otro sintió, hay un tipo de vergüenza que aparece, una vergüenza que no es paralizante, pero que tampoco es cómoda, una vergüenza que quisieras poder saltarte para llegar directamente al aprendizaje limpio sin pasar por el reconocimiento incómodo. Pero no hay forma de saltarla. La vergüenza es parte del proceso, no porque debas flagelarte, sino porque sin ella el reconocimiento no tiene peso real. Sin ella es solo información y la información sin peso no cambia nada. Lo que cambia las cosas es sentir lo que tus acciones produjeron en los demás. No solo entenderlo intelectualmente, sentirlo. Hay algo más que quiero explorar contigo.
algo que tiene que ver con el modo en que usamos las historias de otras personas para hablar de nosotros mismos. Esto es sutil, es muy sutil, pero ocurre todo el tiempo y cuando empieces a notarlo, no podrás dejar de verlo. Sucede así. Alguien te cuenta algo, te cuenta sobre un conflicto en su trabajo, sobre una dificultad con alguien que ama, sobre un momento de duda o de miedo, y tú, mientras lo escuchas, encuentras en su historia el punto de entrada para la tuya. Encuentras el momento donde lo que él vivió te recuerda algo que tú también viviste, o algo que conoces, o algo sobre lo que tienes una perspectiva. Y entonces, sin que lo notes del todo, la conversación viaja desde su historia hacia la tuya. Él comenzó hablando de algo que le importa y terminó escuchándote hablar de algo que te importa a ti. Y cuando esto sucede una vez, es normal, es natural. Las conversaciones fluyen, se conectan, se ramifican. Pero cuando sucede cada vez, cuando hay un patrón constante en el que las historias de los demás son siempre el trampolín para las tuyas, cuando la gente que habla contigo regularmente nota, aunque no pueda articularlo, que de alguna manera todas las conversaciones terminan siendo sobre ti, aunque hayan comenzado siendo sobre ellos, cuando ese patrón se instala, algo cambia en la calidad de tu presencia para esa persona. Empiezas a ser un espejo que solo refleja en una dirección, y los espejos que solo reflejan en una dirección eventualmente dejan de ser interesantes. Porque lo que necesitamos de las personas que nos importan no es solo alguien que comparta con nosotros, es alguien que nos reciba, alguien que esté genuinamente curioso por lo que estamos viviendo, alguien que haga de nuestra experiencia el centro por un momento, sin la prisa de hacer que ese centro se desplace hacia otro lugar. Esa capacidad de recibir al otro sin hacer que todo vuelva a ti es una de las formas más poderosas del respeto que puedes ofrecerle a alguien. Y su ausencia, cuando es consistente, es una de las razones más silenciosas y más poderosas por las que la gente se va alejando. No con drama, no con confrontación, simplemente con menos disponibilidad, simplemente con menos energía para el vínculo, simplemente con menos ganas de compartir. Hay una cosa que aprendí de ese hombre con la taza de café a la mitad. No en ese día, porque ese día solo sentí el golpe de sus palabras sin entender del todo qué me estaba diciendo, sino en los meses que siguieron, en los que fui reviviendo esa conversación de maneras distintas, encontrando nuevas capas en lo que él dijo, entendiendo gradualmente lo que yo no había podido ver en ese momento. Lo que aprendí es esto: el respeto que los demás sienten hacia ti no es proporcional a cuánto sabes sobre ti mismo, es proporcional a cuánto sabes sobre ellos. No porque tengas que convertirte en un experto en sus vidas, sino porque el interés genuino en el otro, la curiosidad real por lo que vive y por lo que piensa, es una de las formas más directas de comunicarle que te importa. Y cuando le comunicas a alguien que te importa, no con palabras, sino con la calidad de tu atención, sucede algo que ningún discurso sobre ti mismo puede producir. Esa persona empieza a quererte estar, no por obligación, no por cortesía, sino porque estar contigo la hace sentir vista, la hace sentir que su presencia tiene valor, la hace sentir que el tiempo que pasa contigo no es tiempo que gasta, sino tiempo que recibe algo. Y eso es lo que construye el respeto de manera genuina y duradera, no los logros que describes, no la seguridad que proyectas, no las historias que cuentas, sino la calidad de tu atención hacia los demás, la calidad de tu silencio cuando alguien habla, la calidad de tus preguntas cuando alguien comparte, la calidad de tu presencia cuando alguien necesita ser visto. Quiero hablarte ahora de algo que tiene que ver con la velocidad a la que respondemos, con la velocidad a la que procesamos lo que el otro acaba de decir y ya estamos formulando nuestra respuesta, ya estamos construyendo nuestra próxima intervención, ya estamos listos para continuar, mucho antes de que el otro haya terminado de decir lo que vino a decir. Esta velocidad es casi siempre inconsciente. No la elegimos, la tenemos. La desarrollamos en años de conversaciones en las que aprendimos que hay que ser rápido, que si no respondes con agilidad pierdes el hilo,
que el que piensa mucho antes de hablar parece inseguro o lento o que no tiene nada que aportar. Pero esa velocidad tiene un costo que no siempre calculamos. Cuando respondemos muy rápido, cuando la transición entre lo que el otro dice y lo que nosotros decimos es casi imperceptible, le comunicamos algo que no queremos comunicar, le comunicamos que no necesitamos tiempo para procesar lo que acaba de compartir, que lo que dijo ya lo teníamos previsto, que su intervención no fue una novedad para nosotros, sino una confirmación de algo que ya sabíamos. Y eso hace que el otro sienta que no lo estamos escuchando de verdad, que lo estamos procesando, sí, pero no escuchando. Porque escuchar de verdad requiere tiempo, requiere el momento en que lo que el otro dijo aterriza en ti y tú dejas que aterrice antes de empezar a construir tu respuesta. Requiere la pequeña pausa, el instante de contacto real con lo que fue dicho antes de que lo conviertas en el punto de partida de lo que tú quieres decir. Y esa pequeña pausa, ese segundo o dos de silencio real entre lo que el otro terminó y lo que tú empiezas, no te hace parecer más lento, te hace parecer más profundo. Te hace parecer alguien que toma en serio lo que el otro le ofrece. Te hace parecer, aunque esta no sea la intención, alguien que vale la pena que te cuenten las cosas. Y eso, que es tan simple, que no requiere talento sino solo conciencia, cambia la experiencia que los demás tienen de estar contigo de una manera que ningún contenido brillante ni ninguna historia impresionante puede producir. Lo que nos lleva a algo que quiero compartir contigo antes de que terminemos. Algo sobre la diferencia entre hablar para ser recordado y hablar para que el otro se sienta recordado. La mayoría de nosotros, cuando queremos dejar una buena impresión, cuando queremos que alguien piense bien de nosotros, cuando queremos que una conversación sea significativa, nos concentramos en lo que nosotros vamos a decir, en cómo vamos a presentar nuestras ideas, en qué también vamos a articular lo que pensamos, en cómo vamos a parecer seguros, interesantes, inteligentes, profundos. Pero hay una paradoja en el centro de todo esto. La paradoja es que las personas no recuerdan la mayoría de lo que les dijiste. Recuerdan cómo se sintieron cuando estaban contigo. Recuerdan si se sintieron vistos o ignorados. Recuerdan si se sintieron interesantes o aburridos. Recuerdan si salieron de la conversación sintiéndose más llenos o más vacíos. Recuerdan si tu presencia les dio algo o les quitó algo. Y eso no lo determina lo que tú dijiste sobre ti mismo. Lo determina lo que tú hiciste con lo que ellos dijeron sobre sí mismos. Si cuando alguien te contó algo, lo escuchaste de verdad y luego, días después, semanas después, meses después, lo mencionaste de una manera que le demostró que lo que compartió contigo no cayó en el olvido, sino que quedó en ti. Si hiciste eso, ese momento vale más que horas de conversaciones brillantes sobre todo lo que tú has logrado. Si cuando alguien estaba pasando por algo difícil, en lugar de apresurarte a decirle lo que debería hacer, simplemente te quedaste ahí, simplemente estuviste presente, simplemente dejaste que tu silencio le dijera que no estaba solo. Ese silencio tuyo quedará en esa persona durante mucho más tiempo que cualquier consejo que pudieras haberle dado. Si cuando alguien cometió un error en tu presencia, en lugar de corregirlo delante de todos, dejaste pasar ese momento y quizás en privado y en el momento adecuado lo mencionaste con cuidado y con respeto, esa persona sabrá algo sobre ti que no se aprende en una conversación. Sabrá que contigo puede bajar la guardia, que contigo no tiene que estar perfectamente armada, que tu presencia no es un examen, sino un refugio. Y esa sensación de que contigo se puede ser sin necesidad de actuar, sin necesidad de defenderse, sin necesidad de medir cada palabra, eso es lo que hace que la gente quiera estar cerca. No una vez, no por obligación, sino de manera genuina y sostenida. Eso es lo que construye el respeto que no se dice pero se siente. Estoy pensando ahora en esa taza de café a la mitad, en ese hombre que dijo lo que dijo y luego siguió sentado en silencio, sin presionar, sin explicar, sin agregar nada más. Solo dejó caer las palabras y esperó. Esperó a que yo hiciera algo con ellas. Durante mucho tiempo hice muy poco. Durante mucho tiempo esas palabras vivieron en algún lugar periférico de mi mente, presentes pero no integradas, como una fotografía que sabes que existe pero que no has mirado bien todavía. Pero llegó el momento en que las miré bien.
Y cuando las miré bien, empecé a mirarme bien a mí mismo, a observar mis conversaciones con una honestidad que antes no me había permitido tener, a notar los momentos en que interrumpía, los momentos en que desviaba la atención hacia mí, los momentos en que aconsejaba cuando nadie me había pedido consejo, los momentos en que cuantificaba cuando lo que el otro necesitaba era simplemente que me importara. No fue cómodo, ya te dije que no lo sería, pero fue necesario. Y fue el comienzo de algo que no tiene nombre sencillo, pero que se parece mucho a crecer de una manera que importa. No crecer en lo que tienes o en lo que logras, crecer en la calidad de tu presencia para los demás, crecer en la capacidad de hacer que las personas que están contigo se sientan mejor por haber estado contigo. Eso no se aprende en libros, no se aprende en cursos. Se aprende en la incomodidad de reconocer tus propios patrones. Se aprende en la disciplina cotidiana de elegir diferente cuando todo en ti quiere seguir igual. Se aprende en la humildad de aceptar que a veces el mejor aporte que puedes hacer a una conversación es callarte. Y se aprende sobre todo en la experiencia de estar con alguien que sí lo hace bien. En la experiencia de estar con alguien cuya presencia te hace sentir que eres interesante, que lo que vives importa, que lo que piensas merece ser escuchado, y salir de esa conversación preguntándote qué hizo esa persona para que te sintieras así y darte cuenta de que probablemente no hizo nada espectacular, que escuchó, que preguntó, que se interesó de verdad, que no compitió, que no se defendió, que no necesitó ser el centro para sentirse bien en la conversación. Eso es todo, y es todo. El respeto genuino no se mendiga, no se compra con logros ni con historias impresionantes, no se construye siendo el más interesante de la sala, se gana siendo el más presente, siendo el que recuerda, el que nota, el que escucha sin urgencia de responder, el que pregunta porque genuinamente quiere saber, no porque sea el turno de preguntar, el que puede sentarse en el silencio de otra persona sin llenarlo con su propio ruido. Y te pregunto, con todo el respeto que te tengo, te lo pregunto no como un juicio, sino como una invitación honesta. La última conversación importante que tuviste, ¿de qué trató principalmente? ¿De lo que el otro vive? ¿O de lo que tú vives? ¿De lo que el otro siente? ¿O de lo que tú sientes? No te pido que respondas en voz alta, te pido que lo sientas en silencio. Porque en ese silencio, si te das el permiso de estar en él, sin apresurarte a salir, está todo lo que necesitas saber sobre dónde estás y hacia dónde puedes ir.